hermanos, hay una exhortación para la iglesia y una manera de ver a Cristo en este pasaje. Bueno, no digo que solo haya una exhortación y no solo digo que haya una manera de ver a Cristo, más bien tengo que decir que traigo una exhortación y una manera de ver a Cristo en este pasaje. Esto para no hacer pensar que es lo único que podemos meditar de este texto, sino es simplemente en lo que yo me quiero enfocar. Y recordemos que el propósito de las breves meditaciones no es predicación expositiva. O sea, no es hacer un sermón de cada capítulo, simplemente son breves meditaciones, o sea, algunos puntos principales que nos hagan que la lectura de la palabra sea beneficiosa. A veces nuestro distanciamiento del Antiguo Testamento hace difícil que el Antiguo Testamento sea provechoso y nosotros queremos ayudar a la iglesia a romper eso. Así que ese es uno de los propósitos de las breves meditaciones, mostrar su utilidad para nuestra vida cristiana y además mostrar la forma en la que nos presenta a Cristo. Teniendo esto en mente y aclarando nuestros límites, usando una palabra y un concepto que está en sus mentes a la luz de Números, los límites, déjenme comenzar diciendo que este pasaje nos recuerda la autoridad y soberanía de Dios para establecer los límites de nuestra habitación. Números 34 es el repartimiento de la tierra, ¿cierto? Se está aclarando cuáles van a ser las porciones que les toca a cada uno y demás. Cuando uno reflexiona sobre eso, nos damos cuenta que Dios tiene autoridad para decir a las tribus, a ti te toca esta parte, a ti te toca esta parte de la tierra y demás. Ahora, el error en el que podríamos caer es pensar que Dios no es igualmente soberano o no tiene el mismo control hoy en día en mi vida porque no me dijo, este sería tu casa, este sería tu terreno, ¿sí? Pero es un error pensar de esa manera, porque el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo está predicando en el Areópago, en el libro de Hechos, capítulo 17, dice a los gentiles que Dios había determinado los límites de su habitación. O sea, Él había puesto en su bendita providencia el lugar en donde cada persona, cada gentil, cada hombre iba a nacer. Así que al meditar y reflexionar sobre Números 34, uno puede traer a su mente la autoridad y soberanía de Dios. Y recordar, hermano, recordar que la familia en la que nacimos, el lugar en el que ahora estamos, la economía incluso que podemos poseer, los bienes que tenemos o no tenemos, no han salido del perfecto control de Dios. Y esta reflexión es una herramienta útil para meditar y trabajar en nuestro contentamiento en la vida. Una de las grandes luchas del cristiano a través de su vida será el contentamiento. Ya me acuerdo del salmista en el Salmo 79 cuando empieza a decir que por poco resbalaron mis pies cuando vi al impío prosperar. ¿Recuerdan ese texto? Es una angustia común para el cristiano, para el hombre en general. Pero hermanos, a través de este texto podemos recordar que Él ha establecido los límites de nuestra habitación.
¿Cuán cuán fructífero es esta meditación en nuestros corazones? Porque hay algunos aquí que pueden estar luchando con falta de contentamiento. Hay algunos aquí que pueden estar luchando quizá con amarguras, que pueden estar luchando con quejas en su vida. Pero si recordamos que Dios ha sido soberano para ordenar y orquestar el lugar en donde estamos, la posición que tenemos, las relaciones que poseemos, debería ser un fuerte aliento para buscar el contentamiento ante Dios. Esta es una exhortación útil para nuestra vida cristiana, pero hay algo más. Hay algo más en este pasaje. Hermanos, ¿en dónde se dio Números 34? Números 34 se dio a la orilla de la tierra de Canaán. No habían entrado, de hecho, próximamente van a llegar a Deuteronomio, ¿sí? Y Deuteronomio es todo un sermón. ¿Y dónde se da el sermón? En el mismo lugar que está en Números 34, no se mueven. Todo Deuteronomio es un sermón afuera de la ciudad, afuera de la tierra prometida. Hermanos, y a lo que quisiera llamar su atención en segundo lugar es esto. Moisés está describiendo al pueblo de Israel la herencia que van a recibir, la herencia segura que irían a recibir. ¿Ya la tenían? ¿Ya la tenían? No en un sentido, y en otro sentido sí. En un sentido todavía no la poseían, pero en otro sentido ya era suya. Ya están hablando como si esto es algo seguro, y empieza a decir, y esta es tu repartición, y este es tu pedazo, y esta es tu tierra, y a estos les vas a dar esto, y a estos lo otro. De hecho, hay unas mujeres de fe, que no me acuerdo si ya pasamos en números 30, en números, o si apenas las vamos a encontrar. No, ya las pasaron en números. Las hijas de Jefone, que empiezan a decirle a Moisés, oye, nuestro papá no tuvo hijos, pero por favor, consulta a Dios si puedes repartir la tierra para nosotros. O sea, estas mujeres todavía tenían que conquistar la tierra, pero ya lo veían como algo suyo. Porque, hermanos, cuando Dios está repartiendo aquí la tierra, es una palabra firme y segura. Y esta es la forma en la que nuestros ojos son guiados a contemplar a Cristo. Porque, hermanos, Cristo es ese hijo obediente. Cristo es ese Israel obediente, que cuando el Padre le da las promesas, el Hijo viene y vive a la luz de esas promesas. Esto es algo de lo que nos dice el libro de Hebreos. Dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, menospreciando la cruz. Que nuestro Señor Jesucristo fue aquel que vivió a la luz de la herencia prometida. Y hermanos, este texto nos revela la tierra prometida, la herencia de Israel, como algo seguro. Pero, iglesia, no hemos de olvidar que nosotros estamos en una situación semejante a Israel. Abran sus Biblias muy brevemente en Primera de Pedro, primera epístola del apóstol San Pedro, el versículo 3, que comienza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Números 34 es muy semejante a Primera de Pedro,
Porque en Números 34 Moisés les está diciendo cuál es su herencia, qué es lo que ya tienen, qué es lo que ya poseen. Y el apóstol San Pedro nos dice lo mismo. Iglesia, tienes una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia, hermanos, es la herencia que Cristo logró por nosotros. Porque nosotros los pecadores no merecíamos sino la destitución de los cielos, porque es lo que está hablando el apóstol Pedro aquí. Merecíamos la destitución de los cielos, pero ahora, por causa de Cristo, quien ha sido nuestro Josué, ¿sí? Aquel que va y logra conquistar la tierra prometida para entregársela a su pueblo. Así también Cristo es aquel que va y en la cruz lucha para poder darnos a nosotros la herencia de los cielos nuevos y tierra nueva. Y ahora, hermanos, Cristo la ha conquistado, pero nosotros estamos todavía a las orillas, afuera de la tierra. Bueno, mi pregunta es esta: ¿cómo debía cambiar o qué debía producir en Israel al estar a la orilla de la tierra prometida? ¿Qué debía causar las palabras de Números 34 cuando dicen, esta es su tierra y esta es su repartición? Bueno, al menos debería generar, hermanos, ánimo para la batalla, ánimo para luchar. Ya está la tierra, ya es nuestra, Dios nos va a dar la batalla. Ahora, que la tierra ya iba a ser de ellos no quiere decir que entonces tenían que quedarse en cama a esperar que se les diese. No, porque el Señor iba a usar los medios de Israel para lograr la conquista, pero esto era seguro. De la misma forma nosotros, hermanos, la herencia está prometida, no puede retroceder nuestra herencia, no puede cambiar, ya está conquistada. Pero de la misma forma somos llamados a pelear. Y hermanos, es que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son quien lo arrebatan. Hermano, esto debe darnos ánimo en medio de la lucha, porque la entrada a Canaán no es durmiendo y no es de vacaciones. La entrada a Canaán es por medio de trabajo, sacrificio, entrega, lucha contra el pecado. Porque, hermanos, hay enemigos que nos vamos a encontrar a través del camino. Está Satanás, está nuestra carne, está el mundo, y todos van a intentar jalarnos, como lo hacía y lo explica John Bunyan en El progreso del peregrino, de cómo había todo un mundo intentando hacer caer a peregrino. Pero saber que la tierra ya está conquistada y que Cristo ya la logró por nosotros debe darnos ánimo para usar los medios de la gracia a fin de fortalecernos hasta llegar allá. Por ejemplo, luchamos con desánimo, luchamos con tentaciones, luchamos con atracción del mundo, luchamos con frialdad espiritual, luchamos con caída y el pecado. Pues a la luz de la herencia que ya está conquistada, hermanos, leamos la palabra con confianza, sabiendo que Él nos va a fortalecer para darnos lo que Cristo ya conquistó. Atendamos a la oración con fervor, sabiendo que es un medio por el cual Él me fortalecerá para llegar. Seamos constantes en nuestra reunión del día del Señor, sabiendo que a través de todos estos medios de la gracia, de la predicación, de los himnos, de la lectura, de la Santa Cena, seremos fortalecidos hasta que lleguemos allá. Hermanos, los medios serán eficaces porque son los medios que Dios puso para darnos lo que Cristo ya conquistó. Esto debe darnos ánimo. Esto debe hacernos entendidos en saber usar los medios de la gracia a fin de poder llegar a la tierra prometida. Una segunda cosa, una segunda exhortación que nace de esto es lo siguiente. Hermano, ¿qué tanto estás invirtiendo para la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible? Números 34 le dice a Israel, ya tienes una herencia.
¿Qué hubiésemos pensado de Israel si hubiesen empezado a edificar grandes murallas fuera de la ciudad? ¿Qué hubiésemos pensado si Israel empieza a edificar grandes y preciosas casas fuera antes de llegar a la tierra? ¿Qué hubiéramos pensado? Necios, ¿no? No van a vivir aquí. ¿Por qué edifican aquí? Mantengan sus casas, sus cabañitas, sus tiendas estables, bien, que aguanten la lluvia. Pero empiecen a invertir para llegar allá. Hermano, ¿qué tanto estás invirtiendo para el reino de los cielos? ¿Estás invirtiendo tu vida, tus fuerzas, tu trabajo para hacer tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan? ¿O estás gastando tu vida solo y únicamente para las cosas que perecen? ¿Cómo estás gastando las fuerzas que Dios te ha dado? ¿Cómo estás gastando el tiempo que Dios te ha dado? ¿Cómo estás gastando las finanzas que Dios te ha dado? Hermano, ¿estás avanzando el reino de Dios en tu trabajo? Predicando la palabra en cada oportunidad, siendo ejemplo y testimonio en cada lugar, con tu familia, edificándolos, trayéndoles la palabra, hermanas, edificando en esos niños por medio de himnos, cantos, la palabra, catequesis, gastando de nuestro tiempo para cosas espirituales, en la familia, en lo privado, en la iglesia, saliendo a las calles con los hermanos, pasando tiempo en la edificación. ¿Cómo estamos gastando incluso nuestras finanzas? ¿Tienen algo que va a repercutir en los cielos? Estas iglesias, creo que gracias a Dios, tienen la buena reputación de no buscar las finanzas de las personas. Pero eso no quiere decir que la iglesia no tenga que ser instruida de cómo gastar las finanzas, sus finanzas. La Biblia dice claramente cómo gastar nuestras finanzas. Y hermanos, ¿hay pobreza en esta iglesia? Creo que debe haber hermanos con una economía sencilla. No conozco a todos, pero supongo, siempre los hay. Pero hay hermanos con una buena economía, también creo que los hay. Bueno, la Escritura dice a los ricos de este siglo que dice el apóstol Pablo en Timoteo, capítulo 5, que inviertan sus finanzas en el reino de los cielos. Y estoy seguro que en el pensamiento del Pablo, un gran porcentaje quizá, un buen porcentaje quizá de los que están sentados hoy aquí, entrarían entre esos ricos. Porque hoy alguien puede decir, no hermano, yo no soy rico para nada. Pero en mi pensamiento, a la luz de lo que entiendo del apóstol Pablo, los ricos para él no solo eran los que tenían una cantidad quizá exorbitante de economía, sino aquellos que tenían para comer, vestir y les sobraba incluso para más. ¿Cómo estás gastando tú tu vida, tu tiempo y tu dinero, hermanos? ¿Estás haciendo tesoros en la tierra o en el cielo? No te vaya a pasar lo de Manasés. Hermanos, me conmovió ese texto. Hoy que volví a repasar este texto, me conmovió ese texto y espero que te conmueva a ti. Con esto acabo, porque las breves meditaciones tienen un adjetivo. ¿Cuál es? Breves.
Y suele ser el problema, ¿verdad? Pero con esto llamo su atención y termino. Eh, disculpen, aquí está. El versículo 14. Números 34, versículo 14. Dice así: porque la tribu de los hijos de Rubén según las casas de su padre, y la tribu de los hijos de Gad según las casas de su padre, y la medio tribu de Manasés, han tomado su heredad. Oh, hermanos, estas palabras son fuertes. Ya no tienen herencia en los cielos. Quisieron lo que está fuera de la tierra prometida. Creo que esto tiene dos formas de aplicar el texto. Hermano, te describe a ti, querido hermano. Mira qué privilegio tienes, hermano. Tener una iglesia local. Tener una iglesia local, tener una congregación. ¿Cómo estás gastando tu vida, tu tiempo, tus finanzas, tus fuerzas? Estás invirtiendo en donde sea, en tu trabajo, en tu familia, en la escuela, con los hijos y con la iglesia, en todos estos lugares donde te mueves. ¿El reino se está avanzando de alguna forma por ti? Ya veía, me acuerdo de un hermano con escasez económica y ver cómo avanzaba el reino de una forma muy sencilla, intentando hacer un poco de ahorro para poder regalarles Biblia a una persona que evangelizaba continuamente y gastando de sus finanzas y de esta forma intentando avanzar el reino de los cielos con su ejemplo, con su palabra, con sus fuerzas, con su boca e incluso con sus finanzas. Pero hermano, tú lo estás haciendo o tú serás de aquellos que llegue a los cielos sin presentar nada a Cristo porque todo lo dejaste atrás. ¿Cuál serás tú, hermano? Y de eso trata Primera de Pedro. Ya no voy a hacer los que regresen ahí y lean todo el capítulo, pero lean todo el capítulo. Lo que dice después es que los cristianos están siendo purificados y por medio de las buenas obras lograrán echar coronas ante los pies de Cristo. Pero me temo que quizá algunos de aquí no lleven ni una. A la luz de lo que han recibido fuerzas, han recibido tiempo, han recibido finanzas, han recibido palabra, educación teológica, una iglesia. Y quizá no hemos sido buenos administradores y mayordomos de las cosas que el Señor nos ha dado. Que estas palabras penetren en el corazón. Pero a la tribu de Manasés, media tribu de Manasés y a las otras dos, ya no les toca herencia ya, tuvieron su herencia aquí. Otra forma en la que aplica esto es quizá hablando al falso converso. El falso converso, aquel que quizá ha profesado la fe en Cristo, pero su vida no da testimonio en lo absoluto, será uno que quede fuera del reino de Dios. No importa que haya sido del pueblo de Israel externamente, e incluso saben, estas tribus iban a pelear con Israel, ¿recuerdan? Pero aún así no tendrían heredad allá. También me pregunto si entre nosotros no hay algunos falsos conversos que piensan ser creyentes por haber confesado la fe, pero no hay testimonio de sus vidas en esto. Su esperanza no está en las cosas venideras, no está en las cosas eternas, sino como estas tribus tienen su corazón de este lado del Jordán. Que el Señor use esta palabra para exhortar a esta preciosa iglesia que Dios ha bendecido tanto, que Dios ha traído tanta bendición por medio de la palabra, por medio de el cuidado pastoral, y que esta iglesia pueda seguir creciendo y madurando en todas aquellas cosas en las cuales todavía es débil y frágil. Que el Señor use su palabra en nuestros corazones. Amén.